Buen día compañeros, para continuar con la exposición del tema 1, yo les hablaré sobre lo que es el estudio de impacto ambiental. Como pequeña introducción podemos mencionar que la construcción y la conservación de las carreteras conlleva actividades y obras que necesariamente van a modificar el territorio y el paisaje donde se lleve a cabo la obra. Esto a su vez causando impactos ambientales. Por ello, debemos saber que la ley que rige los temas ambientales en México es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta ley define al impacto ambiental como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Para poder estimar estas modificaciones al ambiente provocada por los proyectos, existe un instrumento denominado evaluación de impacto ambiental. Por medio de este documento, la Semarnat evalúa el impacto que tendrá una obra o construcción sobre el medio ambiente. En otras palabras, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental cuyo objetivo es la de prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente. Hay varias actividades para cuya realización debe existir la autorización o la presentación de este documento. Por ello, la Ley General del Equilibrio Ecológico detalla qué obras y actividades requieren autorización. Para esto hay tres opciones mediante las cuales puede presentarse este documento, las cuales son un informe preventivo o una manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular o en su modalidad regional. En el caso de las carreteras, lo que se usa es una manifestación de impacto ambiental. Bueno, pero ¿qué es una manifestación de impacto ambiental? Esta manifestación es un instrumento técnico preventivo para la protección y preservación del medio ambiente, que la SCT presenta a la Semarnat para que éste la evalúe y en su caso pueda emitir un resolutivo, mediante el cual apruebe las obras y actividades que serán contempladas durante las etapas de preparación del sitio y la construcción, operación y mantenimiento de las carreteras en cuestión. Asimismo, presenta las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación que deberán ser ejecutadas con la finalidad de proteger y salvaguardar el medio ambiente. Esta manifestación de impacto ambiental debe contener como mínimo los siguientes elementos. Bueno, debe contener como mínimo 8 capítulos, los cuales se pueden ver en la diapositiva. Estos capítulos serán mencionados o se mencionará que contienen en el ejemplo que se mencionará al final del video. Posteriormente tenemos lo que es la descripción del procedimiento. Aquí se nos muestra en una tabla el procedimiento que se lleva a cabo para realizar esta manifestación. Bueno, de manera sintetizada, para mencionar qué contiene la tabla, se nos muestra que en la elaboración de la manifestación, las personas físicas o morales que pretendan realizar una obra o actividad deben analizar y describir las condiciones ambientales anteriores a la realización del proyecto. Esto con la finalidad de identificar y evaluar los impactos potenciales que la construcción realizará causará al ambiente. También debe definir y proponer las medidas necesarias para prevenir o compensar esas alteraciones. Posteriormente, la manifestación de impacto ambiental se presenta ante la Semarnat para que la evalúe y dé una posible autorización. Una vez autorizados los proyectos, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente debe verificar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el documento. También tenemos que tomar en cuenta que la resolución de la Semarnat puede estar emitida en tres sentidos: la autorización en los términos solicitados, la autorización de manera condicionada y finalmente la de negar la autorización.
Bueno, a continuación les presentaré el ejemplo de un estudio de impacto ambiental. En este se verá los 8 capítulos que les mencioné anteriormente. Para este ejemplo tenemos lo que es la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional, la cual es en la construcción carretera El Tule Rancho Nuevo. Para lo que es el capítulo 1 tenemos lo que es datos generales del proyecto. En este capítulo se nos muestra, como lo dice el título, los datos generales del proyecto, como son el nombre del proyecto, su ubicación y la duración del proyecto. En este caso, el nombre del proyecto es Construcción Carretera El Tule, Rancho Nuevo. También tenemos lo que es el tipo de proyecto, el cual es, consiste en la modernización de un camino ya existente que comunica las localidades de El Tule a Rancho Nuevo. También se nos muestra quién es el responsable de la elaboración del presente estudio. En el capítulo 2 nos muestra la descripción de las obras o actividades. En este capítulo se nos muestra información general del proyecto, como lo es el objetivo general y la justificación del proyecto. También se nos muestra una tabla donde nos vienen los datos de las superficies afectadas por la elaboración del proyecto. También nos muestran datos como la ubicación física del proyecto, uso actual del suelo, las características particulares del proyecto, la preparación del sitio, la operación y mantenimiento y un apartado donde se nos mencionan los residuos. Aquí se nos muestran qué residuos van a ser generados en la elaboración del proyecto. Este capítulo es bastante extenso, por lo cual solo menciono algunas partes que lleva este capítulo. En el capítulo 3 nos muestra la vinculación con los ordenamientos jurídicos. Este capítulo lo que nos presenta son algunas normas que se llevaron o que sirvieron para llevar a cabo la manifestación de impacto ambiental. En el capítulo 4, descripción del sistema ambiental, se nos muestran algunas características del sitio en cuestión, como lo es la delimitación del área estudio. También nos muestra aspectos abióticos, como es el clima, la morfología, la geología, el tipo de suelo y la hidrología que están presentes en el sitio donde se llevará a cabo la obra. Posteriormente nos muestran aspectos bióticos, como es la vegetación y la fauna. En cuanto a la vegetación terrestre, nos muestra una tabla donde se concentran toda la vegetación presente y que puede ser afectada en la construcción de la obra. En cuanto a fauna, de igual manera se nos muestra en una tabla toda la fauna presente en el sitio en cuestión. Para el capítulo 5, la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se nos presenta la identificación de los impactos. Aquí se identifican los impactos ambientales que se verán o que se generarán al realizar la obra. La identificación de todos estos impactos se concentran en una tabla, las cuales dividen a los impactos en etapas de preparación, etapa de construcción y etapa de mantenimiento. Como resultado del análisis de las tablas anteriores, se identifican algunos factores del sistema ambiental que se verán afectados por el proyecto. En este documento se enlistan dichos factores y el nivel de repercusión. También se nos muestra una valoración de los impactos. Aquí se valora si es un impacto positivo o negativo. Para el capítulo 6 nos muestra las estrategias para la prevención y mitigación de los impactos ambientales. Aquí se nos muestra qué procedimiento se lleva a cabo.
y cómo se va a llevar a cabo el seguimiento y el control de todas estas estrategias de prevención. Todas las medidas de prevención o mitigación propuestas son citados o concentrados en lo que es una tabla, donde se nos muestra la medida de mitigación, su clasificación, su fase y en qué factor ambiental se verá afectado. Como último capítulo se nos muestra el pronóstico ambiental. En este capítulo se nos describe y analiza un escenario sin proyecto y uno con proyecto. También se nos muestra una evaluación de alternativas para mostrarnos si hay alguna alternativa para llevar a cabo el proyecto.